Bueno, ¿están más o menos todos? ¿Alguno se anima a empezar a explicar el gráfico? Sí. Bueno, hablo en representación de todo mi grupo, de los huérfanos de grupo. Lo que hablamos fue que se observa que el potencial agua de la hoja varía mucho con el ciclo día-noche. Mi inferencia fue que tiene que ver con la evapotranspiración y el sol, mientras que la curva de la raíz, o sea, del potencial agua raíz, no se aleja tanto del equilibrio del suelo. Estoy hablando del principio del gráfico. A medida que avanza, gradualmente ambas curvas se van alejando del potencial hídrico del suelo a medida que van pasando los ciclos día-noche. Ya a partir del tercer día se puede observar cómo le cuesta más al potencial hídrico de la hoja acercarse de nuevo a ese equilibrio, ¿no? Como que la curva está más marcada y no es tan exponencial hacia arriba. Y ya a partir del cuarto día se empiezan a acercar entre sí las dos curvas. A las dos les está costando más recuperar el equilibrio y ya para el último día, cuando se alcanza el potencial agua menos 1.5, ya vemos que no logran alcanzar el equilibrio y volver al mismo lugar. Ahí dedujimos que sería donde la planta se empieza a marchitar. Perfecto. ¿El resto quiere agregar algo, cambiar algo? ¿Les parece? A ver, más o menos lo que explicó el compañero está bastante bien, ¿sí? En una cuestión general. Ahora, vayamos si quieren a algún otro que se anime a explicar qué pasa este primer día, ¿sí? Recién decía, bueno, el potencial agua de la hoja va variando mucho en el día, ¿sí? ¿Cómo es esa variación? ¿Qué es lo que le pasa al potencial agua? ¿Cómo empieza el potencial agua en la hoja? ¿Qué valor tiene al principio? Buenas. Lo que hablamos en mi grupo fue que el potencial agua, tanto de la hoja como de la raíz, arranca igual que el potencial agua del suelo, en equilibrio. Que después el punto más bajo de potencial agua de la hoja es el mediodía, que es ahí la rayita Bien, sí. del tiempo, que es donde, bueno, mayor temperatura hay, mayor evapotranspiración, mayor flujo del agua en toda la planta. Después cuando se va acercando la noche, eso va bajando y en un momento, cuando se dispara el cierre estomático de noche, la planta logra equilibrar el potencial agua interno con el potencial agua del suelo durante mayor parte de la noche. Bien. ¿Qué procesos son los que están acá implicados? Porque ustedes están diciendo, bueno, acá tienen más transpiración, hay más, al mediodía transpira más, acá se cierran los estomas. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué cosas hacen que el potencial agua baje o suba? ¿Qué es lo que está pasando para que cambie tanto el potencial agua en la hoja? ¿Se está usando agua para la fotosíntesis? ¿El resto qué opina? Perdón, que baje en dónde el potencial agua. Acá, ¿En el suelo? el potencial agua, claro, en la hoja está. El potencial agua está acá, al comienzo. Sí. Llegando al mediodía tiene el mínimo, están todos de acuerdo, ¿no? Y después vuelve a subir el potencial agua y llega a equilibrarse con el potencial agua del suelo. Estamos todos de acuerdo que eso es lo que pasa el primer día, ¿no? Sí, que aparte durante la noche se cierran los estomas y no hay transpiración. Ahí va. En parte, a la noche se cierran los estomas y no hay transpiración, está bien. Pero ¿por qué subió el potencial agua? Está bien, se cerraron, dejó de transpirar. Pero ¿por qué hay más potencial agua que antes? ¿Qué otras Habrá cosas? rocío en el suelo, humedad. Pero, Porque no está transpirando en las horas de noche. de
noche no está transpirando, pero y eso no me hace recuperar el agua, ¿o sí? Deja de transpirar, deja de perder. Claro, tiene menos pérdida de agua que durante el día. Sí, está bien, pero yo tengo una billetera con 1.000 pesos, ¿no? Y voy sacando de a 100. Y en un momento dejo de sacar, pero la billetera no va a volver a tener 1.000 pesos. Si yo saqué 500, sigo con 500 si dejo de sacar. Para que vuelva a tener 1.000 que necesito. No deja de tomar agua del Pero suelo. las raíces siguen, sí, absorbiendo agua. Ah, claro, ahí nos está faltando la absorción. Ninguno nombró la absorción. Yo sé que todos capaz lo estaban pensando, pero ninguno... o sea, Claro. hay dos procesos acá que son importantes. Uno es la transpiración, pero después también tenemos la absorción. Entonces, este potencial agua, si se recupera, es porque absorbió agua, si no, no se recupera. ¿Sí? ¿Estamos? Sí. Entonces, ¿por qué es máxima o por qué es mínimo el potencial agua al mediodía? Porque la transpiración es máxima alrededor de esas horas. ¿Por qué es máxima? Eso lo vimos en la clase pasada. Tenemos más temperatura, la hoja probablemente tenga más temperatura, el DPPB es mucho mayor y eso hace que se pierda el agua mucho más rápido, ¿sí? Hay mayor transpiración, ¿sí? De noche, ¿sí? Cuando arranca la situación esta, el arranque del día es justo antes de la noche, justo cuando empieza el día. O sea, viene de la noche anterior en donde la planta estaba en equilibrio con el suelo, ¿no? Entonces arranca con el mismo potencial agua que el suelo. En cuanto se empiezan a abrir los estomas, empieza a transpirar, el potencial agua empieza a bajar, a bajar, a bajar, empieza a transpirar porque se empiezan a abrir los estomas y después empieza a aumentar la temperatura y eso hace que la transpiración sea mayor y entonces eso hace que haya un mínimo de potencial agua, ¿sí? Y eso después hace recuperar, ¿sí? Después empieza a bajar la transpiración, ¿sí? Pero acá empieza también a absorber agua, ¿sí? Entonces, el mínimo de potencial agua es cuando más transpira, pero está absorbiendo agua también, ¿sí? Entonces es el balance entre las dos cosas lo que me va dando el potencial agua. Lo que ocurre es que cuando empieza a dejar de transpirar, ¿sí? La transpiración empieza a disminuir, porque las condiciones ambientales empiezan a disminuir también esa demanda atmosférica. Y lo que va ocurriendo de algún modo es que va disminuyendo la transpiración hasta llegar a cero, pero la absorción sigue ocurriendo, ¿sí? Ahora vamos a ver qué pasa con la transpiración y la absorción. Pero eso es lo que nos ocurre en el potencial agua de la hoja. Ahora, fíjense qué es lo que pasa con el suelo. Con la raíz, perdón. El potencial agua de la raíz tiene como el mismo formato que el de la hoja, pero está mucho más cerca que la raíz, ¿no? ¿Están todos de acuerdo? No se aleja tanto del suelo la raíz, ¿sí? ¿Por qué no se aleja tanto del suelo? ¿Por qué? Porque La raíz no transpira, no pierde agua. Como las hojas. Porque hay mucha disponibilidad. Ustedes, claro, nosotros cuando la planta empieza a transpirar acá, ¿sí? Empieza a bajar el potencial agua. ¿Y qué habíamos visto hoy? Que eso ahí se genera una tensión que se va transmitiendo, ¿no? Y llega hasta la raíz. O sea, ¿qué significa que llega hasta la raíz? Que el potencial agua de la raíz va a bajar, ¿no? Y ahí, una vez que baja el potencial agua de la raíz, que empieza a bajar, ahí entra el agua del suelo. Ahora, en la raíz lo que nos ocurre es que arranca igual que la hoja, arranca con el potencial agua del suelo, ¿sí? Cuando baja el potencial agua de la raíz, ¿sí? ¿Por qué va a bajar? Va a bajar porque está perdiendo agua la planta por transpiración, pero cuando baja el potencial agua de la raíz, el agua que está acá al ladito en el suelo ya entra. Entonces, cuando tenemos buena disponibilidad de agua, ¿sí? Cuando el suelo tiene buena disponibilidad de agua, la raíz va perdiendo agua, ¿sí? Va bajando el potencial, pero va recuperando muy rápido por absorción, ¿sí? ¿Se entiende eso? Cuando uno
se va alejando, ¿sí?, de esa situación en donde el suelo, esto es un poco exagerado, porque ya el cuarto día ya estamos re mal, pero la idea es que cuando uno se va alejando, ¿no?, de esa situación, y ya ya arrancamos un día con un potencial agua del suelo muy bajo, ¿sí?, o bastante más bajo, fíjense que la raíz baja mucho más, se aleja mucho más del suelo que acá. ¿Por qué se aleja acá más? Porque ¿qué está pasando? Por transpiración, igual que acá, empieza a bajar el potencial agua, ¿sí?, baja mucho el potencial agua de la hoja y eso se transmite y llega a bajar el potencial agua de la raíz. Pero ¿cuál es la diferencia entre este y este? ¿Por qué acá no baja tanto? En el día 3, casi 4, ya no hay tanta disponibilidad de agua en el Ahí suelo. va, la disponibilidad de agua en el suelo es menor, entonces la absorción por la planta, ¿sí?, a la planta le cuesta más absorber el agua, ¿sí? Hoy decíamos que la absorción, el movimiento del agua en el suelo tiene que ver, entre otras cosas, con la conductividad hidráulica. Cuanto más seco está el suelo, la conductividad, hoy lo veíamos, la conductividad hidráulica baja mucho, ¿sí? Entonces la absorción de agua, el agua está menos disponible, ¿sí? Acá, en esta situación, en un suelo que viene por estos potenciales agua, el agua está mucho menos disponible que acá. Entonces a la planta le cuesta más absorberlo, ¿sí? Entonces, y eso se ve reflejado en que el potencial agua de la raíz baja mucho más, ¿sí? ¿Qué otra cosa vemos acá? Fíjense, recién hoy en este primer día decíamos, bueno, baja el potencial agua y después se recupera, ¿no? ¿Qué es lo que pasa acá? Fíjense, acá pasa casi toda la noche el potencial agua de la hoja y de la raíz y de toda la planta en equilibrio con el suelo. Casi toda la noche está. ¿Qué pasa acá? Acá, fíjense qué pasa la noche. La noche anda por acá. Le toma toda la noche alcanzar el equilibrio. Le toma toda la noche alcanzar el equilibrio. ¿Lo ven eso? La noche empieza acá. Acá la noche arranca acá. A ver. La noche acá arranca probablemente por acá, ¿sí? Acá, las primeras horas de la noche, ya llegó al equilibrio. Acá pasa toda la noche y el equilibrio lo alcanza, ponele al final de la noche, ¿sí? El equilibrio significa que el potencial agua se equilibra con el del suelo, ¿sí? ¿Por qué le toma toda la noche? Acá ya dejó de transpirar la planta, no transpira más, es de noche. Pero hay menos disponibilidad. Menos Pero disponibilidad. absorber agua y recuperar el Volvemos. agua le cuesta toda la noche, porque hay menos disponibilidad, ¿sí? ¿Se entiende eso? Y después puede llegar un punto en donde llegamos a tener lo que se llama un potencial agua en el suelo, ¿sí?, que alcanza lo que se llama marchitez permanente, ¿sí? Esto es, ya les digo, es medio exagerado. Esto capaz, en condiciones naturales, en la mayoría de las plantas puede que ocurra capaz a los 10, 15 días, no a los 5. Pero hay un momento en donde el potencial agua del suelo puede llegar a esto, ¿sí?, a un valor en donde la planta ya no se equilibra, ¿sí?, y ya no se recupera y ya se va a terminar muriendo, ¿sí? ¿Estamos? O sea, si el suelo se sigue secando, podemos llegar a un punto de marchitez permanente, que es un potencial agua del suelo en donde la planta ya no se recupera, ¿sí? ¿Quedó claro más o menos cómo es que hay que pensarlo esto? Sí, sí. Entonces, veamos ahora, en ese día, ¿sí?, como vieron ustedes que pasaba con el potencial agua, tiene que ver con estos dos procesos, ¿sí?, que es la transpiración y que es la absorción, ¿sí? Entonces el balance entre estas dos cosas siempre nos va a estar dando cómo
va moviéndose el potencial agua, ¿sí? En la planta. Entonces, fíjense, acá lo que vemos es cómo es la transpiración y la absorción en un día, ¿sí? En 24 horas, ¿sí? Y acá no está como recién, está puesto como la noche, digamos, la noche nos queda como medio partida, ¿sí? Entonces arranca desde las 0 horas y hasta las 7 de la mañana, en este ejemplo, es de noche, ¿sí? Y más o menos a las 7 de la mañana empieza el día y termina a las 7 de la tarde, ¿sí? Y ahí arranca la noche. Bueno, la transpiración, ¿cómo es? ¿Cuándo empieza? ¿Qué pasa de noche? No hay transpiración. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. ¿Por qué no hay transpiración? Por el cierre estomático. Porque los estomas están cerrados, ¿sí? Si los estomas están cerrados, no transpira la planta, ¿sí? O es despreciable, digamos. Puede haber una pequeña transpiración, pero es indetectable, ¿sí? Es bastante despreciable. Las plantas C3 y C4 es esto. Cuando empieza a haber luz de día, ¿sí? ¿Qué ocurre? ¿Quién se anima a describir un poco qué es lo que pasa en esta curva de transpiración? ¿Por qué acá, por ejemplo, a las 8 de la mañana ya hay transpiración? Porque se abren los estomas Porque se abren los estomas, y comienza ese mecanismo de presión hacia las hojas para la evaporación, la transpiración. ¿Qué sería el mecanismo de presión? No La es tensión. tensión. La tensión es la que se genera como en el xilema. Pero en la cámara subestomática, ¿qué es lo La que cohesión, profe. ¿Cómo? La Las cohesión. fototoxinas. La cohesión, sí, pero no es la cohesión. ¿Qué es lo que hace transpirar? Empieza a haber más presión en la cámara ¿Cómo? estomática, más presión de vapor en la cámara estomática. Hay más presión de vapor en la cámara subestomática que ¿dónde? Subestomática, sí. ¿Que dónde? Que en Afuera. la atmósfera. Que en la atmósfera. Y eso, ¿se acuerdan que lo llamamos Déficit. de presión parcial de vapor? Déficit. Que es la diferencia de presión parcial de vapor entre adentro y el afuera, ¿sí? Y entonces, para explicar la transpiración, traten de recordar esta formulita, ¿sí? Entonces, lo que ocurre de noche, ¿qué ocurre? ¿Por qué no hay transpiración? ¿Qué es lo que ocurre? Que me dijeron recién. El cierre estomático. Los estomas están cerrados. Esto es enorme. Esto es tan grande que esto es casi cero, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque la resistencia es muy grande. ¿Por qué? Porque el estoma está cerrado. De día empieza a aparecer la luz y se empiezan a abrir los estomas. Entonces esto se hace muy chiquito. Y entonces empieza a haber transpiración, porque nosotros siempre tenemos un poco de DPPB. Ahora, cuando nos vamos acercando al mediodía, ¿qué pasa? ¿Por qué la transpiración? Yo les puedo decir, por ejemplo, los estomas ya más o menos a las 10 de la mañana ya están todos abiertos, ¿sí? No es que más luz abren más estomas. Ya a las 10 de la mañana, con la cantidad de luz que tenemos a las 10 de la mañana, ya están totalmente abiertos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué sigue aumentando la transpiración? El aumento de La temperatura. Empieza a aumentar la temperatura. ¿Y eso qué hace? ¿Que aumente qué? La transpiración. La diferencia de presión con la atmósfera. Ahí va, la diferencia de presión entre la cámara subestomática y la atmósfera, porque aumenta la temperatura y principalmente eso me hace aumentar mucho la temperatura dentro de la cámara subestomática, que se acuerdan que estaba al 100% humedad relativa, y entonces si yo aumento la presión ahí, el DPPB me aumenta mucho. Entonces, ya a las 10 de la mañana la resistencia es más o menos la misma, ¿sí?, que al mediodía. Va a ser lo mismo, ya están todos los estomas abiertos, ¿sí? Y pensemos que no hay, que viene un viento, o sea, no cambian las condiciones de viento, ¿no? El viento es un aire calmo, un poco de vientito, todo el día más o menos igual, ¿no? Eso no me cambia. Entonces la resistencia se mantiene más o menos igual, ya a partir de las 10 de la mañana, pero lo que empieza a aumentar mucho tiene que ver con el DPPB al mediodía, ¿sí? Entonces, va aumentando el DPPB y por eso tenemos el pico de transpiración, el máximo de transpiración cerca del mediodía, ¿sí? Y después
ese de ppb empieza a bajar, ¿sí? ¿Por qué? Porque empezamos a, digamos, ya vamos a tener menos temperatura que las horas cercanas al mediodía, el de ppb empieza a disminuir, ¿sí? Y ya después, ¿qué es lo que pasa? No solo el de ppb disminuye, sino que después, ¿qué ocurre cuando llegamos a la noche? Se cierran los Se cierran los estómagos. estómagos, ya de golpe el de ppb ya es más chico, pero que además la resistencia pasa a ser muy grande. Entonces, la transpiración se va a cero, ¿sí? ¿Se entiende? Eso es lo que pasa con la transpiración, ¿sí? Durante un día, ¿sí? Y entonces a las plantas todos los días les pasa esto, ¿sí? La transpiración puede ser mayor o menor según las condiciones ambientales, pero todos los días les pasa esto. De noche no transpiran y de día empiezan a abrir los estómagos, empiezan a transpirar, cerca del mediodía tenemos el máximo, después baja y de noche no transpira, ¿sí? Podemos tener alguna variación algún día particular que por algo tengamos capaz cerca de las 10 de la mañana el máximo de temperatura y capaz viene una tormenta, se nubla y bueno, entonces ahí la transpiración tiene el máximo por acá y cae, eso puede pasar, pero más o menos tiene este patrón todos los días, la transpiración de las plantas. Ahora, ¿qué pasa si ustedes tienen que explicar la absorción de agua? ¿Cómo es la absorción de agua? ¿Cómo arranca la absorción de agua? Pensemos en una situación en que estamos en un suelo que está más o menos bien de agua, ¿no? ¿Qué habíamos visto hoy cuando decíamos, bueno, cómo arrancaba el potencial agua en la planta? Era igual al del suelo, ¿no? Entonces, estábamos... Y cuando ya estaba equilibrada la planta, y bueno, ahí a partir de las demandas y de la apertura de estomos, ahí empieza a requerir más agua porque está transpirando más. A ver, ¿qué es lo que me hace que empiece la absorción de agua? Por ahí me dijeron La transpiración. No es el cambio de presión, es decir, al estar evapotranspirando agua y habiendo quizás una ligera cantidad menor en el suelo, más la diferencia de temperatura atmosférica, no es como que por una exigencia de presión arriba la planta necesita tomar más agua. No sería por una exigencia de presión arriba. Está conectado con lo que está pasando arriba. Pero a ver, ¿algún otro se le ocurre cómo explicarlo? Por la transpiración. La tensión no es. Yo tengo un lío con la tensión. No sé si es para la transpiración o para la absorción de agua. Es para la transpiración, la absorción, ¿sí? La tensión. Y la tensión llega y produce la absorción. Pero para la absorción no era necesario, o sea, como pensar en esta cohesión del agua y el hilo continuo. Sí. ¿No? Como ¿qué es lo que nos pasa? A ver. La planta de noche tenemos que el potencial agua del suelo es igual que el potencial agua de la raíz, igual que el de la hoja, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, entonces, qué sé yo. Estamos en un suelo que está bastante bien, entonces el suelo tiene menos 0,05 milimolar, por ejemplo, megapascales. ¿Sí? Entonces, el suelo tiene buena disponibilidad de agua a la noche, entonces a la noche está en este potencial agua, la hoja también está en este potencial agua y la raíz también, ¿sí? Estamos en equilibrio. Estamos en este momento. Empieza a aparecer la luz. Se empiezan a abrir los estomas. ¿Y qué dijimos? Empieza a transpirar. ¿Qué pasa cuando transpira? ¿Qué pasa con el potencial agua de la hoja? Es más bajo. Disminuye. Comienza a bajar. ¿No? Disminuye. Entonces, Comienza a ser negativo. empieza a ser negativo. O sea, siempre es negativo, ¿no? Pero es más negativo. Entonces, capaz de... Ya no es más menos 0,05, capaz es menos 0,1, ¿no? Entonces, ese potencial agua ahí, del agua ahí cerca del estoma, se va transmitiendo, ¿sí? Que eso es la tensión que hablábamos hoy. Se transmite, llega al xilema, y eso se va transmitiendo, ¿hasta cuándo? Hasta que llega a la raíz, ¿no? Entonces, el potencial agua de la raíz va a bajar en algún momento, ¿sí? Y entonces,
al principio, apenas se abren los estomas, la raíz sigue estando como el suelo, menos 0,05, ¿sí? Pero cuando la planta está... Profe, disculpe, para entenderlo, es como que al principio la raíz tiene como una... Ay, no me sale la palabra. Como una reserva. Al principio Sí, del... hay... Como para digamos, no es una entenderlo. reserva. No tiene que ver con una reserva. La raíz arranca el día, la hoja arranca el día con el mismo potencial agua que el suelo. Pero en cuanto arranca el día, empieza a perder agua. Porque se abren los estomas y empieza a transpirar. Entonces, lo primero que sale de ese equilibrio es la hoja, que es la primera que empieza a transpirar y perder agua. Pero esa pérdida de agua no es inmediata y llega a la raíz inmediatamente. Tarda en llegar, digamos, Tarda en hasta llegar. todo el sistema, tarda en llegar hasta las raíces. Exacto, tarda en ok, llegar, listo. ¿por qué? Porque nosotros en el medio tenemos células, va atravesando células, el agua, por más que se mueva rápido por flujo masal por el xilema, le lleva un tiempo llegar. ¿Estamos? Entonces, la tensión que empieza a originarse acá, ¿sí? Que se origina acá por la transpiración, tarda en llegar a la raíz. Cuando llega a la raíz, cuando empieza a llegar a la raíz, se baja el potencial agua en la raíz, ¿sí? Entonces, capaz, a las 10 de la mañana, recién el potencial agua de la raíz baja a menos 0, qué sé yo, 0,8, por ejemplo. ¿Estamos? Entonces, cuando baja el potencial agua en la raíz, recién ahí el agua que está en el suelo ingresa en la raíz. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, fíjense que la absorción no arranca apenas se abren los estomas. Porque hay lo que se llama un desfasaje, ¿sí? La absorción está desfasada con respecto a la transpiración, ¿sí? No es inmediato, no empieza a absorber agua inmediatamente apenas transpira. ¿Por qué? Porque cuando empieza a transpirar, empieza a bajar el potencial agua de la hoja, pero eso lleva un recorrido y un tiempo hasta llegar a la raíz. La raíz, entonces, ¿la absorción de qué depende? ¿Cuándo empieza a absorber agua? Cuando baja el potencial agua de las raíces. Ahí va. Cuando el potencial agua de la raíz baja. Mientras el potencial agua de la raíz sea igual al del suelo, no va a haber ingreso de agua. ¿Sí? El agua, la planta no, volvemos a la primera clase, el agua no se mueve por mecanismos activos. La planta no puede prender un transportador y chupar agua. No hace eso, no ocurre eso. El agua se mueve por mecanismos pasivos. Entonces, para que el agua ingrese, tiene que bajar el potencial agua en la raíz. Si no baja por debajo del suelo, no va a ingresar, ¿sí? Incluso puede bajar y que igual el ingreso sea muy lento, que es lo que vemos cuando el suelo ya está seco, ¿sí? Lo que ocurre en sequía es que este desfasaje es mucho mayor, ¿sí? ¿Estamos? Sí. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Sí, sí. Entonces, siempre, todos los días ocurre este desfasaje, ¿sí? Entonces, la absorción arranca un poco más tarde. ¿Cuándo empieza la absorción? Cuando el potencial agua en la raíz baja por debajo del valor del suelo, ¿sí? Que era el que tenían en el equilibrio con el suelo, ¿sí? Cuando sale de ese equilibrio la raíz, recién ahí entra el agua, ¿sí? Y entonces, ahí, la absorción de agua sí medio que va siguiendo la transpiración, pero siempre va desfasada, ¿sí? Entonces, el pico de máxima absorción, fíjense que no coincide en el mismo momento que el de la transpiración, ¿sí? Viene desfasado. Y entonces, va absorbiendo agua y después esa absorción es más lenta, pero sigue absorbiendo. Y fíjense que a la noche, cuando dejó de transpirar, la planta sigue absorbiendo agua. ¿Por qué? ¿Y hasta cuándo va a absorber agua? Hasta que se vuelvan a equilibrar los dos. Ahí va, Los dos, hasta que se vuelven a equilibrar los potenciales, ¿sí? Los potenciales suelo-raíz. Suelo, raíz y hoja. Y hoja. ¿Por qué? Porque si la raíz y la hoja no están en equilibrio, el agua se va a seguir moviendo, ¿sí? La raíz
Si la raíz llega al valor del suelo, bueno, acá arriba va a estar un poco más bajo, entonces el agua se va a mover ahí y va a volver a salir de desequilibrio, ¿sí? Entonces, en realidad lo que ocurre es que se va recuperando, va entrando hasta que toda la planta está en equilibrio con el suelo, ¿sí? Entonces, ¿la absorción cuándo termina? ¿Cuando se cierran los estomas? No, ¿cuándo termina la absorción? Cuando la planta llega al equilibrio con el suelo, ¿sí? ¿Qué es lo que nos ocurre con la sequía? Cuando ya estamos en una situación de sequía, lo que ocurre es que la absorción sigue ocurriendo durante toda la noche. Y entonces, acá en este ejemplo, la absorción terminaría más o menos acá, ¿sí? Acá ya no tenemos absorción de agua, ¿sí? Ya para las 12 de la noche llegó al equilibrio. Bueno, en una planta en sequía, capaz seguimos teniendo absorción acá, ¿sí? Sigue absorbiendo agua porque capaz llega al equilibrio a las 6 de la mañana recién. ¿Se entiende? ¿Cómo es? Si en algún momento no puede llegar a equilibrio por Sí. directamente la falta de agua. Sí, y ahí entramos en la marchitez permanente porque ahí ya no se recupera el potencial agua de la planta. La planta el problema que tiene es que cuando sale el sol empieza a transpirar. ¿Qué es lo que podía ocurrir? A ver si alguno se acuerda. Cuando Pierde la turgencia. el potencial agua, a ver si se acuerdan qué es lo que pasaba. Había algo que se llamaba umbral de sensibilidad estomática, ¿se acuerdan? Si se nubla o algo así. No. El umbral de sensibilidad estomática, ¿se acuerdan lo que eran? No. No, profe. Cuando el potencial agua de la hoja llegaba a un cierto valor, que ese valor se llama umbral de sensibilidad estomática, que varía entre distintas especies, ¿sí? Hay especies que es bastante común que sean menos 1,5 megapascales, pero hay especies que pueden ser menos 2 o puede ser menos 1, ¿sí? La cuestión es que cuando la planta llega a su umbral la hoja llega a su umbral de sensibilidad estomática, ese valor, se dispara el cierre de los estomas, ¿sí? Y eso ¿se acuerdan que había una hormona que era el ácido abscísico, que era la encargada, digamos, la que empieza a aumentar y disparar ese cierre de los estomas, ¿sí? Bueno, lo que ocurre cuando el suelo se está secando mucho, ¿sí? Cuando estamos en una situación de sequía, acá, ¿sí? Es que la hoja, ¿ven que acá se dibuja esta curvita? Bueno, la hoja, ¿qué le pasó al potencial agua de la hoja? Pasó por debajo del umbral de sensibilidad estomática. Entonces, ahí se dispara el cierre de los estomas, ¿sí? Por eso vuelve a subir un poquito, ¿sí? Ya después vuelve a subir. Entonces, cuando llega la hoja al umbral fíjense que la hoja está en el umbral de sensibilidad estomática y el suelo en ese momento no está tan bajo, está en menos 0,8, ¿sí? Entonces, la hoja está transpirando un montón, puede bajarle el potencial agua por debajo del umbral de sensibilidad estomática y se dispara el cierre de los estomas. Pero después, como se recupera por absorción, vuelve a abrirlo. Ahora, cuando ya llegamos a una situación en donde el suelo está alrededor de esos valores, ahí estamos en una situación en donde la hoja ya hace rato que llegó al umbral de sensibilidad estomática, ya cerró los estomas, ya no se vuelven a abrir los estomas, pero la planta ya probablemente no pueda recuperarse, ¿sí? Estamos en una situación más de marchitez permanente, ¿sí? Hay plantas que uno vuelve a regar y más o menos pueden recuperarse, pero no llega, pero en realidad tienen ese potencial agua del suelo. Hay plantas que no tienen marchitez permanente en esos mismos valores que tienen otras especies.
Pero la cuestión es que cuando se habla ya de marchitez permanente es un valor en donde lo que está ocurriendo es que la absorción de agua no arranca el día y viene por acá la absorción de agua, ¿sí? Y ya vuelve a abrir los estómagos y vuelve a transpirar, entonces no se recupera el potencial agua, ¿sí? Eso a la larga termina matando la planta, ¿sí? Si el desajuste es muy grande. ¿Sí? ¿Tienen dudas de esto? ¿Queda más o menos? ¿Sí? ¿No? Yo tengo una duda, pero no sé si estará bien la pregunta. Yo antes había entendido que la absorción de agua sí era más vinculada a la apertura de los estomas y recién como que terminé de entender que no necesariamente, que sigue absorbiendo hasta que equipara con el potencial del suelo. Y entonces en eso como se me desarma una idea que tenía sobre el regar de día, ¿no? Sobre el riego de día. Entonces, si la planta sigue absorbiendo hasta equiparar con el suelo, si nosotros encontramos una planta que está como con síntomas de entrar en marchitez, con las hojas caídas, etcétera, sí podría funcionar regar de noche, o sea, ya ahí no importa en qué momento del día, podría absorber igual. Si hubiese agua en el suelo, trataría de equiparar, entonces absorbería. Vamos por partes. Primero, vos tenías como una idea de que tenía que ver con la apertura de los estomas, pero que tiene que ver, porque la absorción de agua arranca cuando baja el potencial agua en la raíz. Pero ¿por qué baja el potencial agua en la raíz? Porque antes se abrieron los estomas y empezó a transpirar. Entonces, Sí, no sí, es que claro. son dos cosas desconectadas, ¿no? No, pero que no termina, yo pensé que terminaba cuando se cerraban los estomas, y eso entendí esta clase que no. No. Lo que pasa es que vos podés regar de noche, o podés regar al principio del día. En general siempre es mejor a la mañana, ¿sí? Idealmente antes de que... O a la nochecita, ¿sí? Por una cuestión, o sea, no se suele decir que se regue... si vos regás como al mediodía, a veces una de las cosas que puede ocurrir es que no recuperás tanto digamos, que tal vez cerró los estomas porque estaba transpirando muchísimo, vos regás un poquito y capaz recupera rápido, vuelve a abrir los estomas, y si era muy demandante el día, transpira muchísimo más y capaz le terminás dando un desfasaje medio... O sea, si vos la ves medio marchita, el momento en el que sea, para mí hay que regarla. Cuando uno ya la ve media marchita, la planta está sufriendo, digamos, no estamos en una situación como esta ideal, ¿sí? Tenemos un desfasaje de absorción muy grande cuando está medio marchita. Ahora, como rutina, siempre conviene regar durante los momentos cercanos más a la noche, digamos, ¿sí? Al amanecer y no al mediodía, ¿sí? En donde ya tenés, digamos, vos, si no te queda otra, regá al mediodía. Pero vos pensá que ya tuvo, ya viene sufriendo un montón porque ya tenés un desfasaje muy grande al mediodía, ¿sí? El mayor desfasaje, fíjense, entre transpiración y absorción se da cerca del mediodía. Entonces, y esto en un día que arranca con buena disponibilidad de agua. Si arranca con mala disponibilidad de agua, este desfasaje al mediodía es mucho mayor, ¿sí? Está bien, vos regaste y vas a recuperar por absorción, pero le va a llevar un tiempo recuperarse. ¿Se entiende cómo es medio el concepto? Por eso en general está bueno regar por acá, porque en cuanto empieza a transpirar ya puede ir reponiendo rápido. ¿Se entiende? Sí, gracias. Es lo que pasa acá, ¿sí? Acá la planta, como arranca con buena disponibilidad de agua, fíjense que la raíz no sufre casi pérdida de agua, ¿sí? La hoja sí, pero bueno, es lo normal que pasa siempre. En cambio, la planta que arranca con un suelo más seco, ¿sí? O vamos a este extremo, le cuesta mucho más, ¿sí? El desfasaje que tenemos con la absorción y la transpiración es mucho más grande, ¿sí? ¿Estamos? Eso es más o menos la idea, ¿sí? Sí, gracias. Bueno. Entonces,
déficit hídrico, ¿sí? De algún modo, tiene que ver con la magnitud que hay, ¿sí? Entre estos dos procesos, ¿sí? Entre lo que se pierde de agua y lo que se recupera de agua, ¿sí? Entonces, yo les había hablado de embolia. Esto lo habíamos contado, creo. Sí, ahora, ¿no? Sí. No, todavía no. ¿No? ¿Todavía no? La primera clase no lo habíamos visto, pues yo creo que había cambiado. Bueno, no importa. No lo vimos en la primera clase. Bueno, la cuestión es la siguiente. Por definición, ¿sí? El déficit hídrico, la definición estricta es cuando el potencial agua está por debajo del agua pura, ¿sí? Entonces, los tejidos vegetales siempre tienen algún grado de déficit hídrico, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el problema? El problema está en cuando la magnitud del déficit hídrico empieza a ser mayor, ¿sí? Cuando es grande. Y ahí tiene que ver con el desajuste que puede existir entre ¿qué? Entre la transpiración y la absorción, ¿sí? Si la planta transpira mucho, pero está en un suelo con buena disponibilidad de agua y puede absorber rápidamente y recuperar, no hay mucho problema. Ahora, cuando transpira mucho y la absorción es lenta, porque las condiciones del agua en el suelo, por ejemplo, son, o sea, el agua en el suelo es baja, ¿sí? Es poca, el contenido hídrico es bajo, bueno, recuperar por absorción le va a costar mucho más a la planta. Y entonces ahí vamos a tener que estas dos curvas se desfasan mucho más, ¿sí? Hay un desajuste mucho mayor y ahí es cuando empieza a tener un impacto, ¿sí? La magnitud del déficit hídrico. El déficit hídrico puede ser tan grande que termine produciendo lo que se llama cavitación, ¿sí? Y embolia. ¿Qué es la cavitación? Es cuando, hoy les decía que cuando está transpirando la planta se genera esa tensión. Si la tensión es muy muy grande, ¿sí? Porque está transpirando muchísimo y no tiene tanta agua y no está recuperando tan fácil, ¿sí? Le está costando absorber, ¿sí? El desajuste es el déficit hídrico, empieza a ser muy grande y puede ocurrir que en la columna de agua que hay adentro del xilema se corte ese continuo de agua. Vieron que yo siempre les cuento, les digo que el agua uno lo puede pensar como un hilito, ¿sí? Que es un continuo de agua. ¿Por qué? Porque existen esas fuerzas de cohesión que las hacen tener juntas, ¿no? Ahora, si la tensión es muy grande y me rompe esas fuerzas que me mantienen juntas al agua, se me empiezan a generar burbujas adentro del xilema, ¿sí? Entonces, Profe, eso puede ser porque está separando las moléculas de agua porque se están expandiendo, o sea, están pidiendo de todos lados, por así decirlo, la planta, entonces hace que se disperse. no de todos lados, yo lo pensaría más que de todos lados, que está pidiendo, o sea, acá el agua está yendo para arriba. ¿Por qué? Porque acá está el estómago, ¿no? Sí. Entonces, el agua se va a la atmósfera, ¿no? Sí. Pero al haber tan poca cantidad de agua, también parte de ese mismo hilo de agua se va a ponerle a los costados, qué sé yo, al tallo. Sí, a los costados se va algo, pero olvídense de lo que se pueda ir a los costados. Ustedes lo que tienen cuando está transpirando mucho es que el agua se va hacia la atmósfera, se va. ¿Y de dónde viene el agua? Viene del suelo. Ahora, si se va muchísimo, está transpirando muchísimo, y el suelo tiene medio poco, ¿sí? Lo que entra es poco, entonces, y lo que se va es mucho más rápido. Entonces, ahí se les puede generar una burbuja, ¿sí? Profe, hoy cuando dio el ejemplo de suelos arenosos, dijo que en los suelos arenosos se rompía el hilo de agua. Exacto. Esto sería, o sea, los suelos arenosos son más... Claro, pero eso es lo que te ocurre en el suelo. En un suelo arenoso, se te hacen espacios de aire mucho más grandes y se rompe el hilo de agua. Eso ocurre en el suelo. Ah, no necesariamente dentro del tejido dentro del xilema. No. Ahora, si el suelo arenoso se queda sin agua,
en la planta te puede llegar a ocurrir, si transpira mucho, que se te genere una embolia. Pero eso, ¿por qué? Porque en el suelo hay poco agua, ¿sí? Entonces, lo que es la cavitación es que se rompe, ¿sí?, esa continuidad de la columna de agua, ¿sí? Y se forma, y eso entonces genera que se forme esta embolia, ¿sí? La formación de burbujas, que es cuando se forman burbujas, ¿sí? La embolia es la formación de burbujas, ¿sí? Nosotros también podemos sufrir embolia, que es que se nos generan en el torrente sanguíneo burbujas también, ¿sí? Y lo que hacen es que te tapa. ¿Qué es lo que pasa? Te tapa ese conducto. Entonces acá pasa eso, lo mismo. Esto es una foto de un xilema y acá hay varios vasos, ¿sí? No es uno solo. El xilema no es un solo caño, digamos, una sola fila de células, sino que son muchas, ¿sí? Entonces uno tiene muchos conductos, ¿sí? Muchos vasitos. Ahora, cuando se te forma una burbuja, te quedas ahí sin que pueda seguir el movimiento. El agua acá no puede seguir moviéndose, ¿sí? Se tiene que ir al costado y moverse por el costado, ¿sí? Entonces, la embolia puede ser más o menos grave, ¿sí? Y puede terminar matando a la planta si es muy grande, ¿sí? Si solo te pasa una burbujita, bueno, el agua va a seguir por los costados. Ahora empiezan a llenarse de burbujas, te va a limitar el movimiento del agua adentro del xilema y no va a llegar a la planta, al resto de la planta, ¿sí? Profe, entonces donde está la burbuja, el agua ya no se mueve más por ahí. Por ahí no. El agua Quedó que como viene una por barrera. acá ya no se puede mover por acá. Puede moverse al costado, ahora vamos a ver que las plantas tienen unos sistemitas para que se muevan, que tiene que ver con esto, pero ahora lo vemos. Pero el tema es que si vos empezás a tener burbujas por todos lados, ya por más que se vaya moviendo un poquito de costado, ya está. Es como, no es que deja de moverse del todo, pero va a una velocidad tan lenta que la planta termina muriendo. La embolia, ¿sí?, también puede ocurrir no solo porque la tensión acá en la que está sometida la columna de agua sea muy grande, ¿sí?, porque esté transpirando mucho, también puede ocurrir en otras situaciones, como por ejemplo las bajas temperaturas, ¿sí? Cuando las temperaturas son muy bajas, y hablamos de bajas debajo de 0 grados, ¿sí?, ¿qué es lo que pasa con el agua? El agua se congela, ¿sí? ¿Y qué pasa con el agua dentro de las plantas? También se congela, ¿sí? ¿Qué pasa cuando ustedes ponen una botella de agua en el freezer y se congela? ¿Qué pasa si ustedes tienen una botella de agua que tiene un poquito de aire, ¿no? Cuando se congela, ¿qué pasa con el agua? Se expande. se expande. Se expande. Y vieron que se forman burbujitas, ¿sí? Porque se separa. Se separa. El aire, ¿sí? Lo que ocurre en el xilema medio que es eso, ¿sí? Y también puede ocurrir embolia, ¿sí? Algunas plantas tienen, ¿sí?, entre los vasos entre las distintas células, digamos, que van formando el xilema, ¿sí?, hay algo que se llama punteaduras, ¿sí?, que son como estas valvulitas, ¿sí?, que conectan a un vaso con el otro, ¿sí? Y entonces yo cuando les decía que venía el agua puede pasar al vaso de al lado a través de estas valvulitas, ¿sí? Bueno, algunas especies tienen algo que se llama torus, ¿sí?, que son estas como membranitas, ¿sí?, que se mueven, ¿sí?, en esa válvula, y que lo que hacen es que, porque el problema del aire es que cuando se genera el aire, ese aire se puede ir yendo para varios lados y ir tapando muchos vasos. Bueno, esto es una adaptación, ¿sí? El torus es como una adaptación que lo que hace es que
si por ejemplo se genera aire acá, esta es como una foto, ¿no? de ese torus. Esta es la punteadura, viene a ser la conexión que hay entre los dos vasos, y el torus es la membranita que tenemos en el medio. Entonces, cuando se genera, por ejemplo, acá aire, lo que hace es que no se expande al vaso de al lado, ese aire. ¿Por qué? Porque lo que hace es mueve esta membrana y tapa la conexión, ¿sí? Se mueve así de costado y se tapa la conexión. Y entonces se evita que el aire vaya, se expanda y arruine el otro vaso, ¿sí? ¿Se entiende más o menos? Entonces, acá viene un xilema y acá viene el otro, un xilema, un vaso conductor del xilema, ¿sí? Y esta es la conexión, ¿sí? Esta es la pared de una de las células y esta es la pared de la otra célula. Y esta es como una conexión que hay acá naturalmente entre las células del xilema, ¿sí? Entonces el agua se puede mover acá libremente y seguir para allá, y viene por acá y sigue por allá, ¿sí? Cuando surge una burbuja, ¿sí? Por la embolia, la burbuja podría moverse también, si no tiene el torus, se mueve por acá y entonces te puede eliminar tapar este vaso y también el vaso del costado, porque se mueve el aire por acá también y te tapa los dos vasos. Bueno, estas adaptaciones como torus, ¿sí? Hacen que como que contiene más esas burbujitas, ¿sí? ¿Se entiende más o menos cómo es el sistema? Entonces eso permite que el agua siga circulando por acá, ¿sí? O la burbuja en este ejemplo se genera acá, se tapa esto y entonces el agua sigue circulando por acá, porque el aire tapó este vaso, pero no llegó a tapar este otro vaso, ¿sí? ¿Se entiende más o menos? Entonces eso, la embolia. Entonces hay especies, ¿sí? Por ejemplo, acá hay un ejemplo en donde esta especie no es resistente al congelamiento, ¿sí? No tiene adaptaciones que la hagan resistente, ¿sí? Entonces cuando baja por debajo de los 9 grados, la helada la mata directamente, ¿sí? ¿Por qué la mata? Porque se le congela el xilema, se le llena de burbujas y después cuando vuelve a subir la temperatura y a tener el agua líquida, está todo lleno de burbujas y el xilema. O sea, la embolia mató a la planta, ¿sí? Y estas otras, por ejemplo, logran, con algunas adaptaciones, logran poder evitar ese congelamiento, esa embolia, ¿sí? ¿Estamos? En el esquema que mostraste antes, ¿se puede volver a la diapo anterior, la de eso, toro? Sí. O torus, ¿solo lo tienen las plantas que son resistentes a las heladas o otras también? Se encuentra bastante resistentes a las heladas. Probablemente tengan probablemente especies que sean más resistentes a suelos más secos también tengan estos torus. Después podríamos buscar, capaz que, porque en realidad el torus lo que hace es, lo que te evita es que se expanda la burbuja, y a vos se te puede expander acá por una situación de alta tensión, ¿sí? Pero bueno, claramente sí se ve con plantas que resisten bajas temperaturas. Entonces, igual muchas plantas tienen esos torus, Los torus entonces son una especie de mecanismos de ajuste capaz a la sequía, ¿sí? A la sequía que puede ocurrir por bajas temperaturas. Pero después hay otros, ¿sí? Otros tipos de mecanismos, ¿sí? De ajuste a la sequía. Hay algunas plantas que no toleran la sequía, como son por ejemplo las plantas estas efímeras del desierto, que no es que toleran la sequía, sino que la evitan, ¿sí? Directamente. No sé si alguna vez vieron, ¿sí? Esta es una foto de Chile, ¿sí?
y este tipo de plantas se encuentran en los desiertos, ¿sí? Que son especies que lo que tienen un ciclo de vida muy corto, ¿sí? Muy corto me refiero a que capaz en 15 o en 20 días las semillas germinan, crecen, se desarrollan vegetativamente en unos días, florecen, vuelven a dar semillas, ¿sí? Y eso lo hacen todo ese ciclo de vida, ¿sí? Que capaz les dura 15 días, un mes, ¿sí? Lo hacen en la época de lluvias, tal vez, que tenga el desierto, ¿sí? Los desiertos suelen tener alguna época un poquito corta, pero algún momento de más humedad, ¿sí? Entonces, estas especies, la adaptación que tienen es una adaptación que no es que las hace tolerar, ¿sí? Son especies del desierto, pero no porque toleren la sequía, sino porque la evitan, ¿sí? La evitan en su etapa vegetativa y reproductiva, ¿no? Sí las toleran, digamos, las semillas, ¿sí? Pero las semillas en general sí toleran todas la desecación. Entonces, lo que hacen es que en realidad el ciclo de vida, la etapa de semilla dura casi todo el año, ¿sí? Y todo el ciclo de vida lo completan en esos 15, 20 días, ¿sí? Entonces, estas son... y entonces por eso se ven así, ¿sí? Se ven muy lindas. ¿Por qué? Porque están, digamos, como el ciclo de vida es recorto, ¿sí? Digamos, medio que se sincronizan, germinan en cuanto empieza a haber un poquito de agua, germinan todas y florecen al toque, y entonces se ven todas florecidas juntas, ¿sí? Y después desaparecen y se vuelve a ver el desierto, ¿sí? Entonces, este es uno de los mecanismos, ¿sí? De ajuste a la sequía, pero que tiene que ver más bien con eludirlo, ¿sí? Y después están las plantas que no, que tienen mecanismos que lo que generan es que las ayude a tolerar la sequía, ¿sí? Y ahí tenemos como dos grandes grupos. Tenemos las que logran mantener, ¿sí? El potencial agua de los tejidos. Como las xerófitas. Claro, que tiene que ver con que lo que tienen es que reducen, tienen dos, digamos, en general tienen un conjunto de estas características, ¿sí? Que es, por un lado, reducir la pérdida de agua y por el otro es aumentar la absorción de agua, ¿sí? Entonces, lo que hacen estas plantas es que mantienen un poco el potencial agua dentro de la planta, ¿sí? Por más de que el potencial agua del suelo empieza a bajar. O sea, siempre que decimos mantener, nunca pensemos que el potencial agua en la planta va a ser mayor al del suelo, ¿sí? Eso no ocurre. Pero sí mantienen, ¿sí? Y no pierden tanto. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, reducen mucho la transpiración, ¿sí? Teniendo, por ejemplo, Espinas. Espinas, ¿sí? Por ejemplo. Pero las espinas ahí, cuando son el tema ahí de los cactus, por ejemplo, es que no tienen hojas, ¿sí? Entonces ahí lo que suele ocurrir con las plantas que toleran la sequía es que empiezan a disminuir el área foliar. Los cactus son capaz como un extremo, en donde directamente las espinas son hojas modificadas en realidad, ¿sí? Eso es como llegar al extremo de la adaptación, ¿no? De especies que ya llegaron a un extremo bastante importante y mantienen y toleran sequías muy importantes. Pero después pensemos también que hay un degradé, ¿no? Hay especies que toleran la sequía sin vivir en el desierto, pero que sí viven en lugares o se originaron en lugares con ciertos déficits hídricos, ¿sí? En el suelo, y entonces lo que suelen tener es eso, hojas chiquitas, ¿sí? Tienen varias espinas, ¿sí? Es bastante común. Y esas hojas más pequeñas lo que suelen hacer es que bajan el área transpirante, ¿sí? Entonces tienen hojas más chiquitas, las hojas suelen tener mucha más resistencia foliar y cuticular, ¿sí? Tienen cutículas muy gruesas. Y todo eso va
digamos, hacia la idea de bajar la transpiración. Y por otro lado, suelen tener también muchas características que lo que hacen es aumentar la absorción, ¿sí? Porque la idea es que ese desfasaje que yo les contaba entre la transpiración y la absorción sea el menor posible, ¿sí? Esa es como un poco lo que te genera que una planta pueda tolerar mejor la sequía. Entonces, que transpire poco, pero que además absorba mucho, ¿sí? Entonces suelen tener raíces profundas, ¿sí? Con mucha densidad radical, ¿sí? Cuando veíamos hoy es las cosas que tienen que ver con la estructura y la arquitectura de las raíces, las especies que tienen raíces muy profundas y con mucha densidad radical, ¿sí? Son en general especies que son originarias de lugares con suelos más secos, ¿sí? Más áridos, ambientes más áridos. Entonces, todo esto lleva a eso, a mantener como el potencial agua de los tejidos no tan bajo, ¿sí? A no perder agua, sería. Y después hay otros tipos de estrategias que capaz no tienen que ver tanto con eso y tienen más que ver con mantener la turgencia, como es el ajuste osmótico, ¿sí? O tolerar la deshidratación, ¿sí? En donde hay muchas veces eso tiene que ver con pasar como mayor tiempo como del ciclo de vida como en semillas, ¿sí? Sin ir al extremo de evitar directamente la sequía, sino que tener estructuras que toleren más la deshidratación, ¿sí? Bueno, si les parece, lo de inundación lo dejamos para la que viene, o vienen bien, o quieren que terminemos con inundación. ¿Cómo están de tiempo? Sí, la última. No sé. Ya me tengo que ir porque tengo una clase a la tarde en la facu. Yo tengo clase a las 2 de la tarde en la facultad. No sé si inundación es cortito o mejor la clase que Es viene. cortito, pero si quieren arrancamos. Es cortito, no es mucho, pero Bueno. como quieran ustedes. Yo igual salgo, Romina, porque si no no tengo tiempo. Así que bueno, Sí, gracias. yo tengo que salir también. Igual queda grabada la Si clase, quieren, ¿no, profe? sí, Sí. queda Después por ahí grabado. veo la ¿Quieren que lo parte. terminemos el resto como quieran? Gracias, Un O saludo a todos. si todos se van a ir, lo cortamos acá y listo. Yo tendría que ir, pero estoy en cama con moco, profe, así que siga si quiere. Bueno. ¿Sigo un poquito entonces? A ver si hay alguien más. Sí. Bueno, dale. Sigo y terminamos el tema. Profe, te hago una consulta cortita. Sí. Algo como la clase de hoy es lo que puede llegar a entrar en el parcial. Por ejemplo, explicar la transpiración, cómo es la absorción de agua. Sí, yo hoy, algo así como lo de hoy. Entre hoy y mañana, estos días, les subo ya una autoevaluación. Hoy mismo, sí, ahora sí puedo, les subo una autoevaluación con los tipos de preguntas que les puedo preguntar, ¿sí? Que tienen que ver casi todos con esto, con pensar qué es lo que pasa entre la transpiración y la absorción y ciertas situaciones. ¿Cómo es la transpiración un día de mucha demanda atmosférica o de mucho calor, comparado con una de poco calor o con un día de mucho viento? ¿Cómo es la absorción o cómo es la transpiración? ¿Sí? Esas cosas tienen que ver con esas cosas. También hay algunas preguntas de potencial agua. Ahora les voy a subir una autoevaluación para que tengan bien una idea de qué tipo de preguntas les hago, ¿sí? Pero un poco la idea es esa, es como media situación, plantear como alguna situación y pensar qué es lo que pasa con el movimiento del agua, ¿sí? Hoy creo que ahora en un ratito ya les subo una autoevaluación, ¿sí? Genial. Si les parece, terminamos con el temita de agua, así después nos quedan nutrientes. Para arrancar con nutrientes y va a quedar más ordenado. ¿Cuál es el problema de la inundación? ¿Sí? ¿Por qué el anegamiento afecta a las plantas? No es por el exceso de agua, ¿sí? No es que las plantas tengan problema con el exceso de agua en sí.
¿El problema cuál es? El problema de la inundación es que los poros, todos los poros del suelo se saturan de agua y entonces no tenemos regiones, no tenemos poros con aire, ¿sí? El suelo es una interfaz que tiene las partículas del suelo, el agua y el aire, ¿sí? Y entonces, y es importante el aire en el suelo. Cuando uno tiene un suelo inundado, el aire desaparece y entonces la difusión del oxígeno en el agua disminuye mucho. Entonces lo que empieza a ocurrir es que la respiración de las raíces se ve afectada, ¿sí? Entonces el problema que tenemos en inundaciones es que las raíces empiezan a tener problemas de respiración, ¿sí? ¿Para qué es importante la respiración? Para poder obtener ATP, ¿sí? Las raíces necesitan ATP, ¿sí? Entonces, el principal problema que ocurre en la inundación o en los suelos anegados tiene que ver con eso, ¿sí? Después hay otros problemas asociados que tienen que ver, por ejemplo, con la aparición de microorganismos, ¿sí? Por ejemplo, que se empiezan a honguear, ¿sí? Se proliferan mucho los hongos. Pero esa proliferación de hongos tiene que ver no solo con el ambiente húmedo, sino con que las raíces no tienen suficiente energía para defenderse, ¿sí? Es una combinación, no es solo que... porque el suelo puede estar húmedo, que si la raíz está bien, el hongo no va a llenarse de hongos, ¿sí? El problema es que en inundación, digamos, además de que favorece la reproducción de los hongos, la raíz no está bien porque no tiene buena disponibilidad de oxígeno, ¿sí? Entonces, el problema principalmente tiene que ver con eso, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los mecanismos de ajuste, ¿sí? O las adaptaciones que surgen en las plantas, ¿sí? Que mejoran o que evitan los problemas que pueden traer aparejados la inundación, ¿sí? O incluso uno puede pensar, hay especies que directamente están adaptadas a lugares con anegamiento, ¿sí? Todas las palustres crecen en lugares inundados, ¿sí? Entonces, muchas especies no solo se adaptaron, sino que además necesitan, ¿sí? Ese tipo de ambiente. Y después podemos llegar al extremo de tener plantas que son no las sumergidas, porque ya las sumergidas tienen otro sistema, sino que las plantas flotantes, que las raíces están directamente en agua, ¿sí? Entonces, una de las adaptaciones, ¿sí? Tiene que ver con ¿qué? Con la formación de arénquimas, ¿sí? ¿Alguien sabe lo que es la arénquima? ¿Qué son las arénquimas? ¿Son células que almacenan aire? Es un tejido, ¿sí? Es un tejido parenquimático que tiene grandes espacios intercelulares, en realidad, ¿sí? ¿No? Que está lleno de aire, es eso. Es como que almacena aire, ¿pero por qué? Porque son células, ¿sí? Que son más grandes, ¿sí? Y que tienen mucho espacio lleno de aire. Entonces, lo que se ve, ¿sí? Acá, por ejemplo, en esta fotito vemos plantas de cebada, ¿sí? Plantas de cebada que están en un suelo sin inundación, ¿sí? Y lo que se ve es que, por ejemplo, las celulitas esas son más chiquitas, ¿sí? Ahora, lo que se ve cuando uno inunda a la planta, ¿sí? Es que empiezan a formar más arénquimas, ¿sí? Fíjense que las células esas se agrandan, ¿sí? Y empiezan a contener mucho más aire, ¿sí? Bueno, eso es un mecanismo, ¿sí? De ajuste a la inundación, ¿sí? Que le permite, ¿sí? Que aumente mucho el oxígeno en la raíz, ¿sí? Ese tejido con aire, ¿sí? Permite que las raíces no se queden sin oxígeno. Otra de las adaptaciones que tienen muchas plantas es lo que se llama las raíces adventicias, ¿sí? ¿Cuáles son las raíces adventicias? Las que salen, ¿sí? Las que salen como del tallo, ¿sí? El origen de las raíces adventicias no es de la raíz, digamos, sino que es del tallo, ¿sí? Surgen del tallo raíces que lo que permiten es
que se oxigene toda esta parte, ¿sí? Y que entonces la raíz no pierda tanta aireación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, plantitas de tomate, ¿sí? Las plantas de tomate suelen tener bastante de raíces adventicias y uno lo ve bien cuando lo tiene el tomate más inundadito, ¿sí? Que empieza rápidamente a sacar así, en esta porción que es de tallo, ¿sí? Saca estas raíces adventicias, ¿sí? Otras especies también tienen estos neumatóforos, ¿sí? Que ya no son como las raíces adventicias, ¿sí? Esta planta tiene raíces adventicias, fíjense, y tienen estos neumatóforos también, que es como que la raíz sale para afuera, ¿sí? Son raíces que son especializadas, ¿no? No cualquier planta puede sacar sus raíces afuera. Estas sacan las raíces afuera y les permiten respirar en suelos anegados, ¿sí? Después también tienen formación de lenticelas, ¿sí? Hipertrofiadas, que son se ven así como estos puntitos, que lo que permiten es como que se rompen y lo que permiten es que el tallo consiga un montón más de aire, ¿sí? Y facilita mucho el transporte de oxígeno cuando también las plantas están sometidas a inundación, ¿sí? Entonces hay como distintos mecanismos que tienen o adaptaciones que tienen las distintas especies que les permiten, ¿sí? Poder tolerar mejor la inundación. Hay plantas que no toleran nada la inundación, no tienen ninguno de estos mecanismos y cuando están varios días en un suelo anegado mueren, ¿sí? Los cactus por ejemplo, es un ejemplo que les suele ir bastante mal, ¿sí? Con los suelos anegados. Bueno, es como todo, ¿sí? Hay especies que sí tienen un montón de estas adaptaciones, ¿sí? Algunas tienen algún tipo de adaptación, otras tienen otra, pero que les permiten tolerar, ¿sí? La inundación. Pero fíjense que todas estas adaptaciones tienen que ver con ¿qué? Con mejorar la oxigenación de la raíz, ¿sí? ¿Por qué mejorar la oxigenación? Porque el problema que tenemos con la inundación es que se pierde, ¿sí? Que disminuye mucho el oxígeno y que entonces se complica la respiración de las células que están en la raíz y eso hace que no tengan ATP, ¿sí? Y entonces el ATP es necesario para un montón de cuestiones, entre otras, bastante importantes, con la absorción de nutrientes, ¿sí? Esas raíces dejan o les baja muchísimo la absorción de nutrientes, por ejemplo. Lo vamos a ver la clase que viene, pero la absorción de nutrientes es bastante dependiente del ATP, ¿sí? ¿Alguna duda? No. ¿No? ¿Estamos bien? ¿Sí? No. Bueno, listo. Entonces, ya con esto